Mientras el mundo sigue cada nueva noticia sobre esta guerra, la atención está puesta casi siempre en lo mismo: misiles, ataques, declaraciones políticas y movimientos militares. Ese es el lado visible del conflicto, el que aparece en los titulares todos los días. Sin embargo, hay una pregunta mucho más importante que casi nadie se está haciendo. ¿Qué está provocando realmente esta guerra en la economía mundial? Porque los grandes conflictos no solo se quedan en lo militar, también afectan variables clave que sostienen la economía global: el precio del petróleo, el costo de la energía, las cadenas de suministro, los mercados financieros y la estabilidad de las monedas. Y todo eso termina impactando directamente en el día a día de millones de personas, incluso en países que no están involucrados en el conflicto. Cuando se analiza con más detalle, este enfrentamiento no es solo una tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es un evento que puede acelerar cambios importantes en cómo funciona la economía mundial. El comercio entre países, el acceso a recursos energéticos, las decisiones de inversión y el equilibrio económico entre regiones están empezando a cambiar. Y dependiendo de dónde viva cada persona, de cómo responda su país y de qué posición tenga su economía frente a estos cambios, las consecuencias pueden ser muy distintas. Para algunos países pueden aparecer oportunidades. Para otros, el resultado puede ser energía más cara, inflación más persistente y mercados más inestables. Por eso, en este video se va a analizar qué está ocurriendo realmente detrás de esta guerra y cómo está impactando la economía global. País por país, región por región, ¿quién podría beneficiarse? ¿Y quién podría terminar asumiendo el costo económico de este conflicto? Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Parte 1. La nueva realidad. La energía barata ha desaparecido. Durante décadas, gran parte del crecimiento de la economía mundial descansó sobre una idea que casi nadie cuestionaba. La energía siempre sería abundante y relativamente barata. Petróleo, gas y combustibles capaces de mover fábricas, barcos, aviones y camiones a un costo que permitía producir cada vez más bienes y transportarlos a cualquier lugar del planeta. Esa disponibilidad constante de energía fue el motor silencioso que permitió expandir el comercio internacional, abaratar productos y sostener el ritmo de crecimiento económico que el mundo conoció durante las últimas décadas. El problema es que esa base está empezando a cambiar. Las tensiones en regiones clave para la producción y el transporte de energía están introduciendo un nuevo nivel de incertidumbre en los mercados globales. Cuando un conflicto se desarrolla cerca de rutas estratégicas, por donde circula una parte importante del petróleo mundial, el impacto no tarda en sentirse en todo el sistema económico. Los precios reaccionan, los gobiernos revisan sus reservas estratégicas y las empresas comienzan a replantear sus costos de producción. En este contexto, el tema central deja de ser únicamente militar o geopolítico. La verdadera pregunta pasa a ser económica. ¿Qué países dependen más de importar energía para sostener su actividad productiva y qué países tienen mayor capacidad para abastecerse por sí mismos? Esa diferencia puede marcar el destino de muchas economías en los próximos años. Las naciones con alta dependencia de energía importada enfrentan un escenario particularmente complejo. Cada aumento en el precio del petróleo o del gas se traduce en costos más altos para el transporte, la industria y la producción de alimentos. En cambio, los países que poseen recursos energéticos propios o que han diversificado sus fuentes de abastecimiento tienen más margen para absorber estos cambios y reorganizar su economía sin un impacto tan severo. Por eso el debate económico que comienza a surgir no gira solo alrededor de la guerra en sí misma, sino alrededor de cómo esta situación puede acelerar un cambio en el equilibrio energético del mundo. Algunas economías quedarán más expuestas a esta nueva etapa, mientras otras encontrarán la forma de adaptarse mejor a un entorno donde la energía ya no es tan barata ni tan predecible como lo fue durante décadas. Parte 2. El sudeste asiático ya está sintiendo la presión. El sudeste asiático es una de las regiones donde esta presión energética se empieza a notar con mayor claridad. La razón es simple. Gran parte de sus economías depende de importar grandes volúmenes de combustibles para mantener en funcionamiento su sistema productivo. Cuando el suministro internacional se vuelve más incierto o más caro, el impacto aparece rápidamente en la vida diaria. En ciudades densamente pobladas como Bangkok o ciudad Ho Chi Minh, millones de personas dependen de motocicletas y vehículos pequeños para desplazarse cada día.
Cuando el combustible comienza a escasear o su precio aumenta de forma repentina, el problema deja de ser un dato económico y se convierte en una dificultad concreta para millones de trabajadores que necesitan movilizarse para mantener su actividad diaria. Las aerolíneas también empiezan a sentir esa presión. El combustible de aviación representa uno de los costos más grandes para el transporte aéreo, y cualquier alteración en su disponibilidad obliga a las compañías a revisar rutas, reducir frecuencias o aumentar tarifas. El efecto termina extendiéndose rápidamente a otras áreas de la economía, desde el turismo hasta el comercio internacional. La situación es especialmente delicada porque las economías del sudeste asiático están profundamente integradas en las cadenas de producción global. Países como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia han construido gran parte de su crecimiento alrededor de la manufactura y la exportación de bienes hacia mercados internacionales. Para sostener ese modelo se necesita energía constante para operar fábricas, mover mercancías y mantener activas redes logísticas que conectan puertos, aeropuertos y centros industriales. Cuando la energía se vuelve más cara o más difícil de obtener, ese sistema empieza a tensarse. Los costos de producción aumentan, el transporte se encarece y algunas industrias enfrentan dificultades para mantener el mismo ritmo de actividad. Este tipo de presiones no se limitan a una sola nación, porque las cadenas de suministro modernas conectan a múltiples países en un mismo proceso productivo. Por esa razón, el impacto de esta guerra no se mide únicamente por lo que ocurre en el campo militar, sino por cómo altera el funcionamiento de las economías que dependen del comercio global y del acceso constante a energía. Algunas regiones tendrán más capacidad para absorber ese cambio, mientras otras deberán adaptarse rápidamente para mantener su competitividad en un entorno económico que comienza a transformarse. Parte 3. China, una economía expuesta a un mundo con energía más cara. China es probablemente la historia económica más importante dentro de este conflicto, y también una de las más complejas. A primera vista, parece una potencia difícil de afectar. Posee la segunda economía más grande del mundo. Su capacidad industrial es enorme y su influencia comercial se extiende por prácticamente todos los continentes. Durante décadas, logró convertirse en el centro manufacturero del planeta y en una pieza fundamental de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, detrás de esa fortaleza visible existe una debilidad estructural que adquiere mucha más importancia en un escenario donde la energía deja de ser abundante y barata. China depende de manera considerable de las importaciones de energía para mantener en funcionamiento su economía. Una parte importante de ese suministro proviene de países del Consejo de Cooperación del Golfo, una región que ocupa un lugar central en el equilibrio energético mundial. El modelo económico que impulsó el crecimiento chino durante las últimas décadas se apoyó en una fórmula relativamente clara: importar grandes volúmenes de energía a bajo costo, utilizar esa energía para producir bienes industriales a gran escala y exportar esos productos al resto del mundo. Durante muchos años, ese sistema funcionó con gran eficacia, permitiendo que China ampliara su industria, desarrollara infraestructura y sacara a millones de personas de la pobreza. El problema aparece cuando el acceso a energía barata comienza a volverse más incierto, cuando el precio de los combustibles sube o el suministro enfrenta interrupciones. El impacto se extiende rápidamente por todo el sistema productivo. Las fábricas dependen de energía constante para operar, el transporte depende de combustibles accesibles y las exportaciones dependen de mantener costos competitivos frente a otras economías. China es consciente desde hace tiempo de que ese modelo debía evolucionar. Durante los últimos años, el gobierno ha impulsado una transición hacia una economía más basada en el consumo interno, la innovación tecnológica y sectores de mayor valor agregado. La idea es reducir la dependencia de la manufactura intensiva y fortalecer el papel del mercado interno. Ese cambio, sin embargo, avanza con más dificultad de lo que muchos analistas esperaban. El consumo de los hogares crece a un ritmo más moderado, mientras que una parte significativa de las familias mantiene una fuerte preferencia por el ahorro. Esa tendencia refleja cierta cautela frente al futuro económico y limita la velocidad con la que el consumo interno puede convertirse en el nuevo motor del crecimiento. Al mismo tiempo, la apuesta tecnológica presenta otro desafío importante. El desarrollo de inteligencia artificial, centros de datos y nuevas plataformas digitales requiere enormes cantidades de energía para entrenar sistemas, procesar información y mantener operativa la infraestructura tecnológica. En un entorno donde la energía se vuelve más costosa o menos predecible, incluso ese sector enfrenta presiones adicionales. Todo esto coloca a China en una posición compleja dentro de la economía mundial.
El modelo que impulsó su crecimiento durante décadas depende de energía abundante, mientras que las alternativas que intenta desarrollar todavía se encuentran en proceso de consolidación. A corto plazo, el país dispone de reservas estratégicas, acuerdos energéticos y diversas fuentes de abastecimiento que le permiten mantener estabilidad. A largo plazo, el desafío consiste en adaptarse a un escenario donde la energía ya no define las mismas condiciones que impulsaron su expansión económica durante los últimos 30 o 40 años. Parte 4. Estados Unidos. Una posición distinta dentro del equilibrio energético. La situación de Estados Unidos dentro de este contexto económico global es diferente a la de muchas otras grandes economías. Gran parte del hemisferio occidental cuenta con una abundancia considerable de recursos naturales que pueden sostener la actividad económica, incluso en un entorno internacional más incierto. En América del Norte y en varias regiones de América Latina existe acceso a petróleo, gas natural, tierras agrícolas, agua dulce, madera y diversos minerales estratégicos. Esa disponibilidad de recursos reduce la dependencia de rutas energéticas lejanas y ofrece cierto margen de estabilidad cuando el sistema energético mundial atraviesa tensiones. Para una economía grande como la estadounidense, esa ventaja geográfica resulta significativa. Cuando las cadenas de suministro internacionales enfrentan interrupciones o cuando el comercio global se vuelve más volátil, la capacidad de contar con recursos dentro del propio hemisferio permite reorganizar parte de la producción y del abastecimiento energético sin depender completamente de regiones distantes. Sin embargo, esa posición relativamente favorable no significa ausencia de riesgos. Uno de los temas centrales dentro del debate económico estadounidense es el tamaño de su deuda pública, que supera varias decenas de billones de dólares. Durante décadas, la estabilidad del sistema financiero internacional ha permitido que Estados Unidos financie esa deuda en condiciones relativamente manejables. Un elemento importante dentro de ese sistema ha sido el papel del dólar en el comercio energético internacional. Durante muchos años, gran parte del petróleo producido en el Golfo se ha comercializado en dólares estadounidenses. Esa práctica crea una demanda constante de la moneda estadounidense, ya que los países que necesitan comprar energía mantienen reservas en dólares para poder realizar esas transacciones. Al mismo tiempo, una parte de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo termina reinvirtiéndose en activos financieros denominados en dólares, incluidos bonos del gobierno estadounidense. Ese flujo de capital ayuda a sostener la profundidad y la liquidez de los mercados financieros del país. En un escenario donde los equilibrios energéticos y geopolíticos comienzan a modificarse, algunos analistas se preguntan hasta qué punto ese sistema podría evolucionar con el tiempo. Si ciertos productores energéticos decidieran diversificar las monedas utilizadas en el comercio internacional, el funcionamiento de ese mecanismo financiero podría experimentar cambios. Aún así, la abundancia de recursos naturales dentro del hemisferio occidental ofrece a Estados Unidos un conjunto de opciones que muchas otras economías no poseen. La combinación de recursos energéticos, capacidad tecnológica, infraestructura financiera y tamaño del mercado interno proporciona herramientas para adaptarse a un entorno global que se vuelve cada vez más incierto desde el punto de vista energético y económico. Parte 5. África, la víctima olvidada. Quiero hablar ahora de una región que la mayoría de los análisis geopolíticos sobre esta guerra ignora por completo. África. África ya es el continente económicamente más vulnerable del planeta. Muchas naciones africanas dependen de importaciones de alimentos y energía para sostener a sus poblaciones. Esas importaciones llegan a través de cadenas de suministro globales, las mismas que esta guerra está destruyendo. El peor escenario para África, el que economistas serios y expertos en seguridad alimentaria ya advierten, es el de una hambruna real. No aumentos en los precios de los alimentos, no escasez de alimentos. Hambruna. Porque cuando las cadenas de suministro alimentario global se rompen, cuando los fertilizantes se vuelven inasequibles, cuando los precios del diésel hacen que transportar alimentos sea prohibitivamente caro, las naciones que más sufren son las que tienen menos capacidad económica para absorber esos golpes. Y África tiene el menor margen de cualquier región del planeta. Las bombas están cayendo sobre Irán, pero el hambre podría llegar a África. Y eso es algo que debería preocupar a todo el mundo. Parte 6. India y Pakistán. Economías presionadas por la energía. India aparece como uno de los países que observa este conflicto con especial preocupación desde el punto de vista energético. Aproximadamente el 60% del petróleo que consume proviene de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Esa dependencia significa que cualquier interrupción en el suministro o cualquier aumento sostenido en los precios del petróleo tiene un impacto directo sobre la economía india.
Durante los últimos años, India había comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del panorama económico mundial. Su crecimiento sostenido, su gran mercado interno y su creciente capacidad industrial llevaron a muchas empresas internacionales a considerarla una alternativa atractiva para diversificar la producción global. A medida que algunas compañías buscaban reducir su dependencia de China, India aparecía como uno de los destinos naturales para nuevas inversiones manufactureras. Ese posicionamiento se apoyaba en una combinación de factores: mano de obra abundante, expansión del sector tecnológico, reformas económicas graduales y una economía que mantenía uno de los ritmos de crecimiento más altos entre las grandes economías del mundo. Durante un tiempo, la narrativa dominante señalaba a India como uno de los motores económicos más importantes del futuro. Sin embargo, la fuerte dependencia de energía importada introduce un elemento de fragilidad en ese proceso. Cuando los precios del petróleo suben o cuando el suministro se vuelve menos estable, el impacto se traslada rápidamente al costo del transporte, a la producción industrial y a la inflación interna. Una economía que crece con rapidez necesita energía constante para sostener su expansión, y cualquier presión sobre ese suministro complica ese camino. El potencial económico de India sigue siendo enorme, pero el desafío energético puede ralentizar parte de ese impulso. La manera en que el país gestione su abastecimiento energético, diversifique fuentes de suministro y reorganice su sistema productivo influirá en qué tan rápido logra consolidarse como una de las grandes economías del siglo XXI. Pakistán enfrenta un escenario todavía más delicado. Su economía ya atravesaba tensiones importantes antes de que este conflicto intensificara la presión sobre los mercados energéticos. La dependencia de combustibles importados y las limitaciones financieras del país hacen que cualquier aumento en el precio del petróleo se traduzca rápidamente en dificultades para sostener el suministro interno. En ese contexto, la escasez de energía afecta tanto al funcionamiento de la economía como a la vida cotidiana de millones de personas. El costo del transporte, la electricidad y los bienes básicos puede aumentar con rapidez cuando el suministro energético se vuelve más caro o más limitado. Para muchas familias, este tipo de presiones económicas llega en un momento particularmente complicado. Parte 7. Un cambio profundo en el funcionamiento de la economía mundial. Para entender el impacto real de esta guerra en la economía mundial, conviene observar el panorama completo. Lo que está ocurriendo no se limita a un aumento temporal en el precio del combustible o a una interrupción puntual en el comercio internacional. Lo que empieza a percibirse es un cambio más profundo en la manera en que ha funcionado la economía global durante décadas. Durante aproximadamente 40 o 50 años, el sistema económico internacional se organizó alrededor de un equilibrio relativamente claro. Muchas economías occidentales se especializaron en el consumo, mientras que gran parte de la producción industrial se concentró en Asia. Países como China, Japón, Corea del Sur o Vietnam desarrollaron enormes capacidades manufactureras para abastecer a consumidores de Estados Unidos, Europa y otras economías desarrolladas. Ese sistema funcionó con relativa estabilidad, mientras dos condiciones permanecieron constantes. Por un lado, la energía del Golfo era abundante y relativamente accesible, lo que permitía alimentar las fábricas que producían bienes para el comercio internacional. Por otro lado, las rutas marítimas y las cadenas logísticas globales mantenían un flujo continuo entre los centros de producción asiáticos y los mercados de consumo occidentales. Cuando esas dos condiciones comienzan a cambiar al mismo tiempo, todo el sistema empieza a ajustarse. Si la energía se vuelve más costosa o menos predecible, el costo de producir bienes industriales aumenta. Si las rutas comerciales se vuelven más inciertas o más caras, el transporte internacional pierde parte de la eficiencia que lo caracterizó durante décadas. Este cambio no afecta solamente a Occidente ni solamente a Asia. El sistema económico que conectaba producción, energía y comercio internacional involucraba prácticamente todas las regiones del mundo. Las economías asiáticas organizaron gran parte de su infraestructura industrial alrededor de la producción para exportación, mientras que muchas economías occidentales estructuraron su consumo sobre la disponibilidad de bienes manufacturados provenientes del exterior. Ahora comienza una etapa en la que ese equilibrio puede transformarse. Las economías que logren adaptarse con mayor rapidez serán aquellas capaces de asegurar nuevas fuentes de energía, reorganizar sus cadenas de suministro y desarrollar modelos productivos menos dependientes de un único tipo de abastecimiento energético. Las economías que reaccionen con mayor lentitud podrían enfrentar un periodo más largo de ajuste. Cuando un sistema económico global cambia sus reglas básicas, los países que logran adaptarse con rapidez suelen encontrar nuevas oportunidades, mientras que aquellos que permanecen demasiado ligados al modelo anterior necesitan más tiempo para reorganizar su estructura productiva.
Parte 8. El CCG y la fragilidad de su modelo económico. La historia económica más sorprendente dentro de este conflicto no tiene que ver solamente con los países directamente involucrados en los enfrentamientos militares. A primera vista, muchos asumirían que el mayor perdedor económico sería Irán. El país enfrenta ataques, presión internacional y un impacto directo sobre su infraestructura y su economía. Ese daño es evidente. Sin embargo, cuando se analiza la situación con mayor profundidad, aparece otro actor que podría enfrentar consecuencias económicas aún más duraderas. Ese actor es el Consejo de Cooperación del Golfo, el bloque formado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein. Durante décadas, estas economías construyeron su prosperidad alrededor de un recurso fundamental: el petróleo. Los ingresos provenientes de la exportación de energía permitieron transformar territorios desérticos en centros urbanos modernos, con aeropuertos internacionales, distritos financieros, hoteles de lujo y ciudades diseñadas para atraer capital global. Geográficamente, gran parte de esta región se encuentra en un entorno extremadamente difícil. Se trata de extensas áreas desérticas con escasez de agua dulce y con limitaciones naturales para la agricultura. En condiciones normales, estos territorios solo podrían sostener poblaciones relativamente pequeñas y economías mucho más simples. El petróleo cambió completamente ese panorama. Los ingresos energéticos permitieron financiar gigantescas plantas desalinizadoras capaces de convertir agua de mar en agua potable. Permitieron construir ciudades completamente climatizadas en medio del desierto, desarrollar infraestructura moderna y atraer millones de trabajadores provenientes del sur y el sudeste de Asia. También facilitaron la creación de centros financieros y comerciales diseñados para competir con algunas de las ciudades más importantes del mundo. Dubái se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esa transformación. La ciudad pasó de ser un pequeño puerto regional a convertirse en un centro global de negocios, turismo y finanzas. Durante años fue presentada como un lugar seguro, moderno y cosmopolita donde empresarios, inversores y profesionales de todo el mundo podían establecerse con confianza. Ese modelo dependía de dos elementos fundamentales: ingresos energéticos constantes y una percepción sólida de estabilidad y seguridad. Mientras esos dos factores se mantuvieron firmes, el sistema funcionó con gran eficacia. El capital internacional llegó, los proyectos inmobiliarios crecieron y la región logró posicionarse como uno de los centros económicos más dinámicos del mundo. El problema aparece cuando esa percepción de estabilidad comienza a cambiar. Incluso incidentes relativamente limitados, como ataques con drones o misiles contra instalaciones estratégicas o zonas urbanas, pueden alterar rápidamente la percepción de seguridad que tardó décadas en construirse. En mercados financieros y en centros de inversión, la confianza es un elemento decisivo. Cuando inversores internacionales, empresas multinacionales o residentes de alto patrimonio empiezan a cuestionar la estabilidad de un lugar, las decisiones económicas pueden cambiar con rapidez. El capital global siempre busca seguridad, previsibilidad y estabilidad política. Si esas condiciones comienzan a percibirse como menos seguras, parte de ese capital busca otros destinos. Por esa razón, algunos analistas consideran que el impacto más profundo de este conflicto sobre el Golfo no se limita a los daños físicos o a los precios del petróleo. El desafío real podría ser preservar la confianza internacional que permitió atraer inversiones durante décadas. Reconstruir infraestructuras es posible. Recuperar la percepción de estabilidad puede ser mucho más difícil. El resultado final dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos años. Aún así, este conflicto ha introducido una pregunta que antes apenas se planteaba. ¿Hasta qué punto los centros financieros y comerciales del Golfo pueden mantener su papel dentro de la economía global, en un entorno geopolítico cada vez más incierto? Al observar el panorama completo, aparece una imagen mucho más clara de lo que realmente está ocurriendo en la economía mundial. En el sudeste asiático, el impacto energético ya comienza a sentirse en la vida cotidiana. El suministro de combustible se vuelve más irregular. Algunos vuelos se cancelan y muchos trabajadores enfrentan dificultades para desplazarse con normalidad. Cuando el acceso a la energía se vuelve incierto, el funcionamiento diario de las ciudades y de las industrias empieza a resentirse con rapidez. China, a pesar de su enorme tamaño económico y de su capacidad industrial, enfrenta un desafío estructural diferente. Su crecimiento durante décadas se apoyó en un modelo basado en energía accesible y producción manufacturera a gran escala. Cuando el entorno energético cambia, ese modelo se vuelve más difícil de sostener y obliga a replantear la manera en que funciona su economía. Estados Unidos se encuentra en una posición distinta gracias a la abundancia de recursos del hemisferio occidental. La disponibilidad de petróleo, gas,
tierras agrícolas y otros recursos estratégicos, ofrece una base más amplia para adaptarse a un entorno global más incierto. Aún así, el tamaño de su deuda pública y el papel internacional del dólar introducen factores de riesgo que continúan formando parte del debate económico. En África, el desafío aparece desde una perspectiva humanitaria. Muchas economías del continente dependen de importaciones de alimentos y de sistemas logísticos internacionales para garantizar el abastecimiento. Cuando esas cadenas de suministro se vuelven más frágiles o más costosas, las consecuencias pueden trasladarse rápidamente a la seguridad alimentaria de millones de personas. India se encuentra en un momento clave de su desarrollo económico. Durante años ha sido vista como una de las economías con mayor potencial de crecimiento. Sin embargo, su elevada dependencia de energía importada introduce una presión adicional justo cuando intenta ampliar su papel dentro de la economía global. Pakistán enfrenta un escenario aún más delicado. Las dificultades económicas acumuladas en los últimos años se combinan con el encarecimiento de la energía, creando un contexto complejo para el funcionamiento de su economía y para la estabilidad cotidiana de muchas familias. Al mismo tiempo, el sistema económico internacional que conectaba producción, energía y comercio global comienza a mostrar señales de transformación. Durante décadas, muchas economías occidentales se especializaron en el consumo mientras gran parte de la producción industrial se concentraba en Asia. Ese equilibrio dependía de energía accesible y de rutas comerciales estables que conectaran ambos lados del planeta. Cuando esas condiciones cambian, el sistema completo comienza a ajustarse. Las economías que construyeron su crecimiento sobre energía barata y comercio global intensivo enfrentan ahora la necesidad de adaptarse a un entorno diferente. En ese contexto, las economías del Golfo enfrentan otro tipo de desafío. Durante décadas, lograron convertir ingresos energéticos en centros financieros y comerciales de gran influencia. Ese modelo dependía de la estabilidad regional, de la confianza internacional y de un flujo constante de capital global. Cuando la percepción de estabilidad se debilita, incluso parcialmente, la confianza que sostiene esos centros financieros puede verse afectada. Todo esto revela algo más amplio que un conflicto militar. Lo que comienza a desarrollarse es una transformación profunda en la forma en que funciona la economía mundial. El periodo caracterizado por energía abundante, comercio global altamente integrado y cadenas de suministro extremadamente largas empieza a mostrar señales de cambio. En el escenario que comienza a formarse, las economías que poseen recursos propios, capacidad energética interna y sistemas productivos más autónomos podrían adaptarse con mayor facilidad. Las economías que dependen de importar energía, alimentos o componentes esenciales enfrentan ajustes más complejos mientras reorganizan su estructura económica. La cuestión central ya no gira alrededor de si este cambio ocurrirá o no. Los indicios comienzan a aparecer en múltiples regiones del mundo. La verdadera pregunta se dirige hacia la capacidad de adaptación de cada economía y hacia la rapidez con la que gobiernos, empresas y sociedades logren reorganizarse frente a un entorno energético y económico que empieza a transformarse. Y todo esto conduce a una conclusión difícil de ignorar. Durante décadas, gran parte del mundo asumió que la energía barata siempre estaría disponible, que las cadenas de suministro globales siempre funcionarían y que el comercio internacional seguiría expandiéndose sin grandes interrupciones. Ese fue el entorno que permitió construir el sistema económico que conocemos hoy. Ese entorno está cambiando. Cuando la energía se vuelve más cara, cuando las rutas comerciales se vuelven más frágiles y cuando las naciones comienzan a depender cada vez más de sus propios recursos, el equilibrio económico global también empieza a transformarse. Algunas economías lograrán adaptarse con rapidez, encontrando nuevas fuentes de energía, reorganizando su producción y fortaleciendo sus propios sistemas de suministro. Otras enfrentarán un proceso mucho más difícil, especialmente aquellas que dependen profundamente de importar energía barata o de mantener cadenas de producción extremadamente largas. La guerra que hoy ocupa los titulares puede terminar siendo recordada no solo por sus consecuencias militares, sino por haber acelerado uno de los cambios económicos más importantes de las últimas generaciones. La gran pregunta ahora es ¿cómo se adaptará cada país a este nuevo escenario? Si este análisis resultó interesante y quieres seguir entendiendo las fuerzas económicas que están transformando el mundo, suscríbete al canal. Aquí se publican historias y análisis que ayudan a comprender lo que ocurre detrás de los grandes titulares de la economía global. También puedes compartir este video con alguien a quien le interese entender hacia dónde se está moviendo la economía mundial. Gracias por acompañar este análisis y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.